evitar lo que se hizo aquí en Madrid, por ejemplo, que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad, que son los más conocidos, pudieran enajenar las viviendas que tenían como vivienda pública para poder compensar. Hombre, aquí en Getafe, en Perales, el plan que hay tiene 5 millones de metros cuadrados. Si el gobierno para toda España pone 2 millones de metros cuadrados, pues como que es un poco, como que no es mucho. Tienen el precio tasado, tienen un tope en el precio al que las pueden vender y tiene que ser con autorización además del gobierno vasco, Sí, pero ahí viene la para trampa, asegurar. querido, ahí viene. Ahora uno de los temas más controvertidos que tenemos en nuestro país, más difícil de afrontar y yo creo que más difícil de resolver, por lo menos a corto y medio plazo, es el de la vivienda. Y yo pondría un par de temas nada más. El tema de la vivienda es tan doloroso ahora mismo que hemos aumentado desde el año 2005 aproximadamente, desde 44 millones de habitantes hasta los casi 49 que tenemos 20 años después. Pero esos 4 millones de habitantes más o 5 millones de habitantes más, entre 4 y 5 millones, lo que estamos refiriendo es que el número de viviendas que se han hecho ha sido 1 millón en estos 20 años, 1 millón de viviendas. Es decir, hay sitio a una media de 2,5 personas y si son jóvenes 2 y menos 2, menos. Y si son inmigrantes, alguno más. Y si son inmigrantes, alguno más. Pues en lugar de hacer ese millón de viviendas teníamos que haber hecho 2. Hay un déficit ahora mismo fuerte de 1 millón de viviendas, yo creo. Pero ¿cómo se soluciona eso? Ese es el dato que das tú de millón de viviendas, porque no nos dan estudios. Parece mentira que cuando todas las encuestas dan el problema de vivienda como el problema de más preocupación en este momento, es curioso que no tenemos ningún estudio que nos diga exactamente. El único es el del Banco de España, que habla entre 600.000 y 1 millón de viviendas. Que vienen, lo sabemos todos, desde la crisis de 2008, o sea, hace ya 16 años, sí, 16 años, que se dejó de construir después de esa crisis tan terrible que pasamos. Pero es que han venido, no solamente es que se ha dejado de construir, es que ha aumentado, como tú bien decías, el número de personas que vivimos. Claro. Y ha aumentado gracias fundamentalmente a la emigración, que también necesitan una vivienda donde vivir, acogerse y crecer. Y el déficit es tremendo. Esto ha llevado a unos superprecios que hace imposible a mucha gente. Totalmente. Primer tema, yo hoy me gustaría, hoy hemos asistido, ayer el Partido Popular proponiendo medidas, hoy el presidente del Gobierno proponiendo también medidas sobre la vivienda. Pero me gustaría decir primero que habría que tomar medidas antes de eso en cosas que están pasando. Se están alquilando infraviviendas que no reúnen las condiciones de habitabilidad decentes, humanas, y que yo no veo a ningún organismo que tome medidas para investigar, sancionar ese alquiler de viviendas que no reúnen las condiciones para poder vivir en ellas. Se están alquilando habitaciones. Sí, sí, sí. Está habiendo, pero esto es lógico, pisos patera. ¿Por qué pisos patera? Porque si no pueden pagar y tienen que vivir bajo un techo, tienen que juntarse 3 familias para poder pagar ese piso y que se lo alquilen. Además, hoy la mayor parte de los alquileres van con un seguro del propietario para cobrar durante un año. Y ahí el banco exige unas condiciones de ingresos. Una familia a lo mejor no reúne, tiene un S3 engañando, a tirón plata, engañando, tienen que engañar, sí, para que acepten y les alquilen los pisos. Pues hay una selección ahora para alquilar los pisos. Sí, sí, y hay cola además para atender esa selección. Hay absolutamente cola. Entonces, habría que poner por parte de las administraciones, primero, perseguir a los pisos que no reúnen las condiciones. Que a lo mejor va contra el déficit de vivienda, pero es que se puede alquilar cualquier cosa. No se puede explotar a la gente. Creo que no, a los ciudadanos no se les debe explotar. Y que les cobren por una infravivienda inhumana. No hablamos ya de ascensores, hablamos de humedades, podemos poner el tema, no es negativo. Luego, hay un problema. Yo, todas las medidas que dicen, casi si las miras, estoy de acuerdo en todas. El problema que me planteo es, pero ¿cuándo van a estar las viviendas disponibles? Porque todos los que estudiamos ese tema sabemos que promocionar una vivienda, desde que empieza la idea hasta que se entrega la vivienda terminada al inquilino, sea en alquiler, sea en compra,
suelen pasar de 8 a 12 años. Sí, sí. Y de 8 a 12 años yo veo los estudios que hay en España y dicen que va a aumentar la población por necesidad, por la migración, va a aumentar todavía algún millón más. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar este déficit? Es un problema. Añádele además, si quieres, los pisos turísticos, que se calculan en aproximadamente unos 400.000. Que eso se ha restado del mercado. Tienes que restar del mercado. Que ahora el gobierno dice que el gobierno en las propuestas que ha hecho hoy pone medidas sobre ese particular, algunas medidas sobre ese particular. Sí, hombre, luego se pueden y los pisos tensionados, parece que Barcelona es la que está llevando la voz cantante en propuestas que por lo menos parece como si la gente no estuviera tan dispuesta a poner las viviendas o los pisos como pisos turísticos, ese es el primer tema, y el segundo parece ser que está frenando el precio del alquiler. Más importante ha sido la propuesta, ahora vamos a ver, pues estas son propuestas que por las leyes. Yo me parece que la propuesta de hoy del gobierno de poner a los pisos turísticos el 21% de impuesto, de IVA, me parece que eso probablemente sea más disuasorio. Sí, también. Más disuasorio. Yo creo que con declararlos ya sería bastante. No, porque pero la cantidad esto es de más pisos disuasorio, turísticos no declarados por el momento, esos estamos hablando de una cantidad ingente. Luego, la otra medida, que no es un tema que me proponen, que es la de prohibir la venta a extranjeros para ese tema. Pero eso no es... No tiene demasiado sentido tampoco. Hay un volumen, Sí, pero me refería a que lo que se ha hecho ha sido vender viviendas a extranjeros de cierto nivel económico para que pudieran tener la residencia. Ya no es solamente de cierto nivel económico. No, me estaba refiriendo antes. Ya, pero ahora lo que ha ahora, llevado ha sido a un crecimiento de la zona centro terrible. No, en los últimos meses, Eloy, 1 de cada 6 viviendas vendidas eran extranjeros. 1 de cada 6. Eso no suena poderoso, ¿sí? No. Eso no suena poderoso. Yo solo me refería a la tensión que se ha creado en zonas centro de varias ciudades, especialmente del sur, y alguna otra como Madrid, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de que si alguien invertía más de una determinada cantidad, estamos hablando de 500, 600.000 euros. Sí, eso que le daban la residencia permanente. Eso ayuda a que además el precio de ciertas zonas se total de dispare. viviendas era muy pequeño. Sí, es más importante, pequeño, los turistas que compran, que no es nuevo este tema. En Canarias, en Levante, inversionistas, vamos a llamarlo de y no te país, digo nada en Baleares, hay auténticas zonas, barrios que son han comprado sus casas, alemanes, eso no es nuevo. Pero se había pronunciado más en los últimos tiempos, otra vez porque seguimos siendo un atractivo turístico España, por esas razones. Sí, bueno, el tema está que hay turistas, por ejemplo, que venían antes de vacaciones, que se compraron una vivienda en España, la tienen en propiedad desde hace 30 o 40 años, deciden venirse a vivir y se vienen a vivir, la tienen desde siempre, vamos a poner entre comillas. Yo en Canarias conocía alemanes que iban en octubre iban a Canarias y se marchaban de Canarias en abril-mayo. Si me apuras, medio Mallorca, por ejemplo, los alemanes, ¿entiendes? Sí, pero la clave está... Estamos hablando de otro tema. Ahora, he puesto medidas que ha puesto el gobierno a favor. No me creo la de la empresa de la vivienda que han dicho con qué medios, han dicho que van a dotarla de 2 millones de metros cuadrados. Hombre, aquí en Getafe, en Perales, el plan que hay tiene 5 millones de metros cuadrados. Si el gobierno para toda España pone 2 millones de metros cuadrados, pues como que es un poco... Como que no es mucho. Si ponemos además que dice que va a entregar viviendas de Sareb, sabemos que las que quedan en el Sareb, vamos a decirlo otra vez, son las que reúnen peores condiciones. Las que quedan ahora son un desastre, ¿no? Entre comillas. Entonces, el número no vale la calidad, otra vez, la calidad de lo que se entrega. Creo que ese temas por sí mismos no van a arreglar, porque hay que arreglarle. Este es un problema de un derecho fundamental, el vivir bajo un techo, con seguridad, con comodidad. Me parece elemental y está en peligro para muchas personas. Pero fíjate, yo creo que los ministros de la vivienda, es decir, el Ministerio de la Vivienda, incluso se planteó en varios gobiernos hacerle desaparecer, porque se suponía que la oferta y la demanda era iba a regular el mercado. Además, por otro lado también, aquellas viviendas que teóricamente estaban subvencionadas por el Estado, que han sido muchísimas a lo largo del año, pues teóricamente no se le ha puesto nada más que pequeños impedimentos para su venta, pequeños, digo. A partir de un número de años. A partir de un número de años. Y según el grado de... Con excepciones, porque estamos hablando hay del País viviendas Vasco. de esas que tenían 30 años,
según ejemplo. el grado de Sí, calificación del préstamo hipotecario, otros tenían Sí. a 25 y menos de 20 no había ninguna. Pero eso ha dicho el gobierno que va a cambiarlo. Hay que aprobar la ley y luego tiene que tener los votos para aprobar la Bueno, ley. pero fíjate que en el País Vasco esa ley funciona desde hace muchos años. Desde hace 20 o 25 años, todas las viviendas subvencionadas o todas las viviendas teóricamente alquiladas o todas las viviendas vendidas a determinada gente que habían sido subvencionadas, tienen el precio tasado. Tienen un tope en el precio al que las pueden vender. Y tiene que ser con autorización, además, del gobierno vasco. Sí, pero ahí viene la para trampa, asegurar. querido, ahí viene la trampa. Sí. Está el dinero B para pagar que se paga extra. Si nadie lo duda. Pero Y lo se que sigue ocurre... pagando en Getafe, en Getafe para sí. liberar. Fíjate que estoy hablando del País Nadie Vasco. quiere hablar de ello, pero sigue existiendo. Pero fíjate que te estoy hablando del País Vasco. Y en el País Vasco yo dudo que haya muchas viviendas en esa situación. Porque mucha gente de alrededor ha denunciado el que se pague, si ellos, por ejemplo, están al tanto de una vivienda que se va a vender, ha habido denuncias personales. Y entonces eso hace que haya... Bueno, pocas. ¿Cuántas? Pero eso hace que haya un montonazo de viviendas todavía que si se quieren enajenar, pues tiene que pasar por el gobierno vasco. E incluso el gobierno vasco se plantea, si alguna vivienda es vendida por encima de ese tope del que se ha dicho, se expropia, se paga el dinero que había que pagarlo y se expropia. Eso se puede hacer en Madrid también, ¿eh? Sí, pero se puede ¿se hacer en ha hecho Madrid, alguna vez? En Barcelona y en todos, ¿eh? Las administraciones tienen ese poder. Claro, pero me estoy refiriendo a que ese tema de los 35 años o 30 años no existe en el País Vasco, cosa curiosa. Entonces yo creo que a lo mejor convendría aprender. Pero sí existe el problema de la vivienda en el País Vasco, en determinadas zonas del País Vasco. Claro que existe, por supuesto, si eso nadie lo niega, porque en el momento que en el País Vasco tengan viviendas que estén a precio aceptable, mucha gente que se ha ido a vivir a Santander, incluso a las hasta podemos cercanías, recordar que San Sebastián es la ciudad más cara. En primera línea de playa. No, si yo he vivido por allí y me pasaba lo mismo en Pamplona. Pero fíjate que estuve buscando viviendas y todas tenían un temor a vender la vivienda, si era una vivienda o de cooperativa o de subvencionada. Pero luego hay una crítica que hay que hacer. Todo esto estamos hablando de las medidas. Estas medidas no pueden ser de uno contra otro en primer lugar. Segundo, tienen que ser de todas las administraciones, ayuntamientos, y partidos también. Partidos y instituciones. Ayuntamientos juegan un papel importante, fundamental en este tema. Las comunidades también, y el gobierno también. Lo que no veo es ninguna reunión conjunta, ya no hablamos de los partidos, de estas instituciones, que deberían los partidos también, si es el problema nacional, afrontémoslo, lleguemos a acuerdos, tomemos medidas, pongamos dinero, Pero fíjate que estamos hablando de qué hacer, pero a lo mejor lo primero sería tener un plan. Lo segundo también, dentro de ese plan que estamos hablando, evitar lo que se hizo aquí en Madrid, por ejemplo, que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la comunidad, que son los más conocidos, pudieran enajenar las viviendas que tenían como vivienda pública para poder compensar. Vender esas viviendas, ahora cuando pensamos que están a 68.000 euros el precio que se tasó esas viviendas, causa un poco de desazón el asunto. Pero no dices, es que nunca han estado. No, es que han estado más, porque en el año 2007, esas viviendas valían aproximadamente el doble. Después se tasaron a un precio determinado 4 o 6 años o 10 años más tarde y ahora otra vez han vuelto a la misma cantidad. Entonces, y esto que se venda a grupos, además, que lo que vienen es a aprovechar, entre comillas, puede que no sean fondos buitres, sino fondos de inversión, pero algo que se ha sabido desde el principio y que se aplique, ahora, da vergüenza. Desgraciadamente, para muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, o sea, hablamos de personas no de 24 o 30 años, que también, pero de 40, es esperar a heredar la casa de sus padres como único sistema para poder tener una vivienda. Y esto afecta a sectores de la sociedad, no solamente los de menos poder económico. Es transversal eso. Eso es bastante, en este momento, bastante transversal. Sí, es cierto. Sí. Tenemos un problema, de este tema yo también creo que tendremos que hablar más de una vez, porque están saliendo medidas. Vamos a ver primero cuáles se aprueban. Porque una cosa es la proposición y otra es, luego, cómo las administraciones se ponen de acuerdo para ejecutarlas. Y cómo sale el dinero de financiación de este tema. Pero es una necesidad que yo lo que no entiendo es que no haya más manifestaciones de ciudadanos afectados en las calles reclamando soluciones. No lo entiendo. Estamos un poco adormecidos en este momento. Bastante, sí.
Bueno, hasta aquí hemos llegado.